de febrero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Milton Luna, ministro de Educación. Los cambios de enfoque al pénsum educativo, reducción de trámites al docente y la reapertura de escuelas rurales son los tres ejes de una reforma educativa que el presidente Lenín Moreno propone en su periodo de gobierno. La meta es orientar el desarrollo integral de los estudiantes, que ha sido puesto en segundo plano. También nos acompañará Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, y con su propuesta para derogar el impuesto verde a los vehículos, que en 6 años de vigencia se ha mostrado recaudatorio, solo verde por el color del dólar que recauda, y para variar discriminatorio porque exonera a los vehículos que más contaminan. Pero solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley para extinguir impuestos. Lo analizamos. Y también estará con nosotros Mauricio Gallardo, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar sobre la oferta de campaña electoral de un activista de derechos humanos en una época en que los derechos humanos estuvieron amenazados, cómo reforzar al poder ciudadano como función nominadora de altos funcionarios y denunciante también de casos de corrupción. Empezó la audiencia de juicio para sentenciar a Raúl Chicaiza y Diana Falcón, dos exagentes de inteligencia que confesaron su participación en el secuestro del político Fernando Balda, por orden del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y del expresidente Rafael Correa, ambos prófugos con audiencia de sentencia pendiente hasta que se entreguen a la justicia o prescriba la acción penal. Este lunes empezó la audiencia de juzgamiento en contra de los ex agentes de inteligencia Diana Falcón y Raúl Chicaiza, acusados del secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012. Ambos confesaron su participación en el operativo. Dijeron que se financió con fondos públicos por disposición del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y del expresidente Rafael Correa. La defensa de Chicaiza y Falcón solicitó que el caso se resuelva por procedimiento abreviado, pero el tribunal no dio paso y empezó el juzgamiento ordinario. Ahora esperan que al final del juicio se les conceda una pena de 1 año de prisión, según el acuerdo que existe con la Fiscalía por haber cooperado entregando cartas, audios y documentos. Entonces los 12 meses pues parece bastante fructífero para el delito que cometieron. Rafael Correa y Pablo Romero también son procesados, pero para ellos el juicio está suspendido porque se encuentran prófugos. La defensa de Balda explica cómo servirá en su caso la sentencia de los exagentes Chicaiza y Falcón. Cuando se le traiga a Pablo Romero y cuando decida comparecer el expresidente de la República, se deberá instaurar una nueva audiencia de juzgamiento. Por supuesto, tendremos ya con este proceso demostrada la materialidad de la infracción y tendremos solamente que discutir en esta audiencia la responsabilidad de estas dos personas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Este juicio penal es seguramente el más importante desde el punto de vista histórico, puesto que es el único que la Fiscalía ha logrado iniciar contra el expresidente Rafael Correa, lo cual marca una serie de reflexiones. La primera y la más decidora, que no sería posible sin los hallazgos de la justicia de Colombia, pues la ecuatoriana, desde la metida de mano que le hizo Correa, ha sido incapaz de hallarle nada. Y viene la segunda, pues ante la desidia para enjuiciarlo con las evidencias que da la justicia extranjera a través del caso Odebrecht especialmente, se hace evidente que sus fiscales generales se encargaron de protegerlo de ser acusado de delitos económicos. La tercera reflexión es que los grandes líderes de oposición se satisfacen políticamente con este único enjuiciamiento por pisotear los derechos humanos, ya que escapó fastuosamente a la vista de todos. Y al ser incriminado con la imposibilidad de ser juzgado en ausencia, se logra el mismo efecto penal de no ser condenado, pero electoralmente se lo mata, igual que al autoexiliado loco que ama. Marginalmente se mantendrá activo políticamente para deleite de sus fanáticos, pero no podrá ser candidato a nada. Y esto es lo que definirá la historia del péndulo en las próximas décadas.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Cambios de enfoque al pensum educativo, reducción de trámites al docente y reapertura de escuelas rurales son los tres ejes de la reforma educativa que ofrece a la niñez y la juventud el gobierno del presidente Lenín Moreno. Milton Luna, ministro de Educación, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Pinargot. Este nuevo modelo pedagógico orientado al desarrollo integral de los estudiantes ¿es fruto del diálogo o una propuesta ya definida del gobierno? Yo creo que es definitivamente tanto una propuesta del gobierno, por supuesto, pero que es una propuesta que recoge un diálogo, yo diría un acumulado histórico de las necesidades de los sectores sociales y educativos de todo el país durante mucho tiempo. Es decir, es una necesidad definitivamente de ir, como usted bien ha recogido y ha señalado, hacia la formación integral de las personas. Es decir, no solo interesa en este caso que las personas sean formadas en algunas áreas y destrezas del desarrollo humano, sino y básicamente también en todo lo que significan competencias, valores y otro tipo de elementos importantes para que la persona pueda desarrollarse integralmente, tanto en términos individuales cuanto en términos sociales. Actualmente el maestro ocupa el 50% en actividades administrativas, que llegan a 65% por docente, tales como llenar formularios, registrar asistencia, evaluaciones o planificaciones consideradas innecesarias por las nuevas autoridades. ¿Cómo se va a aplicar el eje de reducción de trámites y papeleo no pedagógicos al docente para que se enfoque más en su trabajo de docente? Es muy importante recalcar que el aspecto burocrático, tecnocrático ha absorbido en los últimos años la actividad docente de una manera dramática. El impacto que esto tiene es definitivamente en la reducción de la calidad de la educación. Entonces, apuntando a la calidad de la educación, hay que retornar al docente al aula, retornar al docente a sus actividades como docente para que prepare clases con tranquilidad, dé sus clases con tranquilidad, en fin, y no se pase llenando formularios. En principio esto pasa efectivamente por establecer un acuerdo ministerial que reduzca sustancialmente estas actividades a lo básico, a lo mínimo, para que pueda desarrollarse los procesos administrativos y de enseñanza-aprendizaje de los colegios. Pero el profesor tiene que retornar a dar clases. Y esta es una manera bien importante de que retorne la pedagogía, de un lado, pero de otro lado también que recuperemos la dignidad de los profesores en el país. Porque los profesores no solo han llenado formularios, sino que han estado cumpliendo N cantidad de funciones en los establecimientos educativos. Y esta reducción del tiempo en burocracia también aumentará o disminuirá, tal vez al aumentar el tiempo del docente, disminuirá la necesidad de más docentes en alguna forma que hacen tanta falta. No necesariamente. Más bien es un uso efectivo del tiempo del docente y un uso efectivo del tiempo de estudios. Si usted en una hora, por ejemplo, de trabajo del aula, una hora académica, dedica, si son 45 minutos, y dedica alrededor de 25 minutos en cualquier otro tipo de actividades, el momento en que usted recupera ese tiempo, está recuperando un tiempo efectivo para el desarrollo de múltiples actividades que tienen que realizar, no solo dentro del aula, sino en la actividad docente en general. Entonces, usted puede tener una calidad efectiva de la utilización de ese tiempo en las labores que tiene que cumplir una institución educativa y básicamente los profesores. Y, por supuesto, los chicos van a tener un acompañamiento, una facilitación de vida, y eso es lo que a la larga está generando esta medida, que es una medida
inicial de una cantidad que estamos pensando precisamente para lograr la calidad de la educación en el Ecuador y en este caso lograr la mayor presencia del docente, y obviamente tenemos que ir hacia una mejor capacitación, una mejor formación, una mejor entrega del docente en cuanto a su vocación para que pueda ser ahora, como es. ¿Cuánto tiempo tomará esta reforma? De... ¿Cuánto tiempo tomará esta reforma y a qué nivel de educación se piensa llegar? Esto, digamos, arrancamos de momento y esperemos que continúe, es decir, la reforma educativa y particularmente en el tema docente, en donde estamos pensando ajustar una serie de elementos desde la formación, la rehabilitación y seguimiento de la salud del docente, hasta aspectos centrales dirigidos a temas de jubilación, etcétera, que brinden al docente la tranquilidad y las condiciones debidas para su trabajo. Arrancamos el día de hoy, esperamos que se convierta en una política de Estado, es decir, que no solo sea parte de lo que este gobierno está proponiendo, sino que sucesivos gobiernos lo retomen, lo profundicen, lo desarrollen. Y por esto, obviamente, estamos planteando simultáneamente un gran acuerdo nacional por la educación, donde uno de los aspectos es el tema docente en particular. Y la actualización de enfoque al pensum educativo, ¿en qué consistirá? Esto consiste, ya existe, de hecho, dentro del propio pensum, una serie de materias, efectivamente, pero son materias que tienen que ser reenfocadas, reconducidas, incluso canalizadas en un mejor enfoque. Entonces, la inspiración básica está dada en el enfoque de derechos humanos y en esto yo debo ser muy claro, no solo es el tema de conocer, sino ejercitar los derechos, ejercer los derechos, y los derechos implica al mismo tiempo responsabilidades. Queremos profundizar la formación de mejores seres humanos solidarios, buenos, comprensivos, pero al mismo tiempo comprometidos con su familia, con la gente, con su entorno, con la realidad y por supuesto con el desarrollo del país. ¿Qué materias, por ejemplo, se habían suprimido que tienden hacia esos objetivos? Vea, para poner dos casos, hay que rehabilitar de una manera importante la historia del Ecuador. Este momento, por supuesto que está, pero es una cantidad interminable de materia que generalmente los estudiantes no terminan de verla y lamentablemente los profesores, imagínense, si se pasan llenando formularios, nunca van a apreciar y sobre todo utilizar de una manera debida el tema de la historia para la construcción de valores, entendida la historia sobre todo como la comprensión de procesos que nos permiten llegar sobre todo a algo crucial, que va ligado con el tema de los valores, la creación de pensamiento crítico. Y la otra es precisamente lo que se llama la cívica o el desarrollo de las capacidades y destrezas ciudadanas para poder ingresar de una manera efectiva estos ciudadanos y ciudadanas a comprometerse, y en este caso si es con la democracia, comprometerse con el desarrollo del país y con el ejercicio de sus deberes, derechos en un entorno democrático, porque yo creo que eso tiene que acompañar esta reforma. En el gobierno anterior se cerraron unas 6.200 escuelas rurales, rompiéndose el tejido social de las comunidades campesinas. ¿En qué consiste el plan de reapertura de escuelas rurales? El presidente se ha referido a que se rehabilitarán todas las escuelas cerradas. ¿Cuál es la meta? ¿En cuánto tiempo se cumplirá? ¿Cuándo se comienza? Comenzamos desde esta semana, definitivamente, como había señalado el presidente de la República, y durante este año aspiramos a reabrir o a mejorar alrededor de 1.000 escuelas rurales, donde sí, efectivamente, su cierre, que fue un cierre irresponsable que se realizó, amerita que el pueblo ecuatoriano entienda que vamos a reabrir en las mejores condiciones. Y esto implica poner atención para que esas escuelas pequeñas, donde están los más pobres del país, que están en las zonas rurales de todas las regiones, de la costa, de la sierra y de la Amazonía, efectivamente reciban la mejor educación esos niños. Estamos pensando básicamente en los niños y en su derecho a tener una educación de calidad cerca a su casa, buenos docentes, buena infraestructura, acorde con su situación. Pero respecto a la infraestructura, por ejemplo, si se cerraron 6.000 escuelas, ¿cuál es la situación de esas escuelas? ¿Todavía sirven
esa infraestructura se puede rehabilitar, hay que crear una nueva. ¿Cómo sería la acción? Sí, en algunos casos efectivamente la propia comunidad ha protegido, a pesar de que le cerraron, protegieron sus escuelas y algunas se mantienen y se puede hacer una intervención de mejoramiento de su infraestructura casi inmediatamente. En otros casos prácticamente está devastada y hay que hacer una nueva infraestructura. Y en esto es importante señalar, tenemos el presupuesto adecuado como para poder enfrentar esta situación este año. Tenemos alrededor de 70 millones de dólares, pero no solamente estamos contando con esos recursos, queremos contar con los recursos, y aquí es bien interesante que usted conozca que vamos con esto también a romper el anterior modelo centralista que lamentablemente dominó el país, y esto va a implicar, al menos arrancando por esta experiencia, tener la participación de los gobiernos locales, de los consejos provinciales, de los municipios, de las juntas parroquiales, todos en una minga y junto a la comunidad y junto obviamente a la acción del propio Ministerio de Educación contribuyendo. Entonces no solamente serán 70 millones, serán muchos más efectivamente los que en la práctica se inviertan para rehabilitar estas escuelas. Y reitero, deben ser las mejores escuelas, obviamente adaptadas a su circunstancia, porque son escuelas que recibirán a niños, el número de niños entre 15, 20, 30, máximo 40 niños, donde vamos a tener una intervención con los mejores profesores y la mejor infraestructura que podamos entregar. Milton Luna, ministro de Educación, exponiendo el nuevo modelo pedagógico en Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estefi. Cuando regresemos, Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, el proyecto de decreto para derogar el impuesto verde que ha recaudado más de 800 millones de dólares en 6 años, cumple el propósito de proteger el ambiente. Manténgase en nuestra sintonía. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, Estefi. Buenos días. Igualmente, el bloque de Creo presentó hace unos días ya la propuesta para derogar y suspender el impuesto verde a los vehículos. Recordemos que ese impuesto se lo puso camuflado como ambientalista, es decir, que buscaba combatir la contaminación ambiental. Años después, ¿podemos decir que se cumplió ese fin o fue netamente recaudatorio? No, no se cumplió el fin. Si bien la ratio legis fue precisamente generar un impuesto para poder combatir los efectos negativos de la contaminación, y se anunció que a partir de la recuperación de estos recursos se podría mejorar los combustibles o se podría iniciar procesos de chatarrización, en la práctica se han recaudado alrededor de 900 millones de dólares durante el tiempo de vigencia del impuesto, pero no se ha cuidado el ambiente. Pero más grave que esto, no se han seguido los principios tributarios que deberían seguirse para la generación de un tributo. Es decir, los tributos tienen que ser generales, tienen que ser progresivos, tienen que ser eficientes, tienen que tener varias características que este impuesto precisamente no los cumple. Pero entonces, ¿qué información tienen de a dónde fue a parar lo recaudado por esos impuestos? Si en 6 años fueron estos 900 millones de dólares, ¿cuánto se invirtió en planes de manejo de energías limpias, en proyectos a favor del ambiente o la salud? Esta plata fue simplemente al fondo general del gobierno y se lo gastó como se lo gastaba cada cosa que se creaba en términos de extraer dinero de los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces, si bien la intención es buena y podemos compartir la intención, en la práctica resulta que ese fue solamente el ropaje con el cual se disfrazó un impuesto que sirvió para llenar de plata las bóvedas del Estado, que se las gastaba inmediatamente y en muchos casos además en corrupción. Pero la idea era desincentivar estas prácticas contaminantes, que quien más contamina más paga, pero el tema era cómo se determinaba quién más contaminaba. Pusieron en función del cilindraje o la antigüedad del vehículo. ¿Por qué esos no terminarían siendo buenos parámetros? Porque en la práctica, si es que tenía que aplicarse el principio de que el que contamina paga, deberíamos de entender que debería aplicarse generalmente. Pero muchos de los vehículos de transporte público, que tienen además combustibles subsidiados, que son los que más contaminan, no pagan, están excluidos y adicionalmente tienen exenciones respecto del valor real de los combustibles, de los buses y taxis también.
¿Hubo casos en el que el valor del impuesto sobrepasó ese porcentaje máximo del avalúo del vehículo del 40% que decía la ley? Es decir, van pasando los años y la gente con su vehículo, independientemente de cuánto cuesta, termina pagando más a lo largo de 6 años. Las diferencias han sido importantes. Sí, y por eso entonces resulta que no es un impuesto progresivo. No es que el que más tiene más paga, más bien funciona exactamente al contrario. Mire, Stephanie, la gente que tiene un carro viejo no tiene un carro viejo por un problema de mal gusto. La gente que tiene un carro viejo es porque es lo único que puede tenerlo. En la práctica, imaginémonos estos dos casos. Alguien que va a sacar papas en la provincia del Carchi. Para poder pagar el impuesto de una camioneta grande, vieja y de motor grande, para poder sacar estos productos del campo a la ciudad, necesitaría para pagar el impuesto alrededor de 150 quintales de papas. En el caso de alguien que se dedica, por ejemplo, a la lechería, tendría que sacar lo que se produce en 10 semanas de leche para pagar el valor del impuesto de una camioneta grande. En definitiva, termina siendo un impuesto que hace que el que menos tiene sea el que más pague. Ahora, pero si hablamos de contaminación, usted decía, la ley exonera de este impuesto a los buses de transporte público, a los taxis, los que se benefician además del subsidio del combustible que contamina, pero en teoría era porque ellos deberían estar pasando varios controles y controles ambientales para poder circular, pero en realidad, si hablamos de contaminación, ¿qué está pasando ahí? Bueno, resulta que los vehículos privados en muchas ciudades en donde existe el sistema de revisión técnica vehicular, pasan el sistema de revisión técnica vehicular, por lo tanto no se entiende cómo un vehículo que pasando la revisión técnica vehicular además es condenado al pago de un impuesto ambiental. En la práctica el concepto no es malo, tener un impuesto ambiental no es malo, siempre y cuando estos recursos se utilizaran para mejorar el ambiente, para tener transporte público eléctrico en las ciudades, para poder entrar en programas de chatarrización, para poder pensar en que si usted entrega el vehículo viejo, el Estado le confiere una salvedad para poder importar un vehículo nuevo de mejor tecnología. Así el Estado incluso ahorraría en la importación de combustibles, pero en la práctica simplemente le interesa recaudar plata y no dan razón ni siquiera en que se utiliza. Ahora, este proyecto entró en vigencia vía decreto, no hubo un debate en la Asamblea, pero solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley para extinguir impuestos. Pregunto eso porque ¿cuál sería entonces la aplicación de cómo usted lo está proponiendo? Hay dos parámetros. Es cierto que el presidente de la República tiene la iniciativa tributaria. Sin embargo, también es cierto que la capacidad de generar tributos solo le corresponde a la Asamblea. Entonces, ahí se compenetran las dos potestades, la del presidente, la de proponer, pero la Asamblea para aprobar. Ahora bien, el artículo 140 de la Constitución establece que cuando un proyecto económico urgente del presidente de la República, declarado como tal, no ha sido discutido por la Asamblea, entrará en vigencia como decreto ley, no como ley. Y establece en su último inciso, el artículo 140, que para estos casos la Asamblea en cualquier momento podrá derogar o modificar dicho título. Si bien esta es una prerrogativa de la Asamblea que no se ha utilizado en los últimos 12 años, nada dice que no se la pueda utilizar esta vez. Por lo tanto, ese es el mecanismo que estamos utilizando y entiendo que el día de hoy la Unidad de Técnica Legislativa entregará el informe favorable para entrar en la discusión de este proyecto. Pero ha conversado ya con sus colegas, hay consensos no solo sobre las formas y los mecanismos, sino sobre el tema de fondo de derogar, o este será uno de los otros temas que quedará más bien en la lista de espera. No, más bien se trata de un proyecto urgente. Mire, Stephanie, el sistema de calendarización para la matrícula establece que durante el mes de febrero los vehículos con placa 1 tienen que ir a matricularse. Luego vendrán los de placa 2, los de placa 3. Si la gente comienza a pagar este impuesto y resulta que se encuentran con valores inmensos y la Asamblea modifica tanto la tarifa del impuesto o elimina el impuesto, resulta que nos veremos en una complicación para devolver los recursos que la gente haya pagado. De ahí la importancia de reconocer la rebeldía tributaria a la que se acojan los ecuatorianos mientras nosotros estamos haciendo el trámite de ley necesario. Ahora, paralelo a esto, en Ecuador ya se paga bastante más que el resto de la región
en vehículos son de los más caros por una suma de impuestos, de aranceles, luego lo que pusieron en los cupos, luego para reducir la importación. Pero ¿se redujo el parque automotor en los últimos años, que era el fin? ¿Se contaminó menos o resulta tal la necesidad de movilización por las deficiencias en el transporte público también, que la gente igual aspira a tener un carro aunque le cueste tanto más? ¿Qué proponen también sobre eso? Y digo, ahora que están hablando de sincerar los precios del combustible, pero nada comparte eso con los vehículos en sí. Es que ese es el planteamiento general. Un impuesto ambiental debía invertir en las ciudades para que se mejore el transporte público. Imagínese las ciudades con más de 500,000 habitantes teniendo transporte público eléctrico, entrando, por ejemplo, a investigar el transporte público con hidrógeno, entrando a la concentración de las ciudades, al crecimiento en altura. En la práctica se necesitaba una política pública mucho mayor que la intención de obtener recursos. Yo creo que si es que el gobierno quiere conversar respecto de el uso de este impuesto, podemos estar dispuestos a conversar sobre el uso de este impuesto, pero hay que plantearse que el objetivo sea el que se cumpla, no solamente el afán recaudatorio. Nuevamente, es absolutamente comprensible que los ecuatorianos se abstengan de pagar esto mientras la Asamblea procesa con urgencia una ley que jamás debió aprobarse a saltos y a brincos. Y en cuanto al impacto, porque usted habla de 900 millones de dólares en 6 años, y en épocas de vacas flacas, igual decirle al Estado que deje de coger más de 100 y algo millones de dólares, ¿qué pasa ahí? Pongámoslos en términos territoriales. En el año 2018, la población de la SUAY pagó alrededor de 9 millones de dólares por este impuesto. Este año tendrían que pagar alrededor de 15 millones. En el año 2018, la población del Guayas pagó 35 millones. Este año deberían pagar alrededor de 55 millones. En el año 2018, la población de Pichincha pagó 60 millones de dólares. Este año deberán pagar 90 millones de dólares. Y en la práctica, estaría bien si es que esta plata se utilizara para mejorar el ambiente. Nuevamente, tenemos toda la voluntad de trabajar por normativa para mejorar el ambiente, pero no que con este pretexto se lleven plata que termina desperdiciándose sin cumplir el objetivo para el que fue generado el impuesto. Las observaciones de Fabricio Villamar, asambleísta de Creo y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos con ustedes estará Mauricio Gallardo, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social, y su propuesta a la ciudadanía para que el quinto poder no siga al servicio del Ejecutivo. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Mauricio Javier Gallardo Guillén, ecuatoriano por nacimiento, de 47 años de edad, soltero, economista por la Universidad Central de Quito, durante 20 años activista de derechos humanos y de fomento de la participación popular. Como experiencia laboral registra ser actualmente director ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador, entidad en la que ha colaborado desde 1998. Fue en el Ministerio de Defensa coordinador de la Unidad de Elaboración de Informes de Estado de la Dirección de Derechos Humanos y también ha colaborado con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Mauricio Gallardo, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, ecuatorianos, señor Pinargote, buenos días. ¿Qué lo motivó a postular su candidatura y qué grupos sociales lo apoyan? Mire, durante 20 años, desde el año 2000, desde que empezó la implementación del Plan Colombia, he estado en la zona de frontera apoyando a las organizaciones. Empecé trabajando con las organizaciones de la línea de frontera justamente en el tema de exigibilidad de derechos humanos y impulso a la participación ciudadana. 20 años de trabajo con esas organizaciones, haciendo intervención e incidencia pública con el Estado. Así que esas mismas organizaciones, la Red Fronteriza de Paz y mi organización, la Asamblea de Derechos Humanos, me promocionaron porque ahora llegaba mi tiempo también de dar un granito de arena de lo aprendido sobre la participación ciudadana, sobre derechos humanos y sobre la exigencia de la paz. ¿Cree que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe orientarse hacia la independencia y dejar de ser un instrumento partidista? Debe ser, digamos, universal, no orientarse políticamente.
Sí, efectivamente, yo creo que una de las debilidades ha sido que indebidamente ha estado ligado al Poder Ejecutivo antes. Creo que este nuevo mecanismo de selección nos ayudará mucho a tener esa independencia, pero sobre todo la independencia se va a lograr cuando estemos cerca de la gente. Por eso una de mis propuestas fundamentales es la creación de un amplio Consejo Consultivo Ciudadano que esté en todas las provincias y que desde todas las provincias pueda guiar la labor del Consejo y a través del Consejo guiar la labor del Estado, que cumpla eficiente y honestamente lo que el pueblo le demanda. Usted es un activista de derechos humanos. Los derechos humanos pues son universales o de izquierda o de derecha. Tanto en derecha e izquierda también se encuentran violadores de estos derechos universales. Totalmente. Los derechos humanos son de todos y de todas. No existe ideología, no existe color, no existe ninguna especificidad para ellos. Es la transversalidad de un hecho de vida. Debemos aprender de acuerdo a los derechos humanos. Debemos aprender a que todo el mundo tiene derecho a la equidad, tiene derecho a la justicia y a vivir en paz. Por eso yo propongo que esa lucha por la paz esté dada por la lucha de la equidad que se consigue con la justicia. Y la justicia se consigue derrotando y borrando a la corrupción. ¿Qué propone para reforzar la competencia nominadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Principalmente hay que poner más detalle en ese asunto, hay que poner exhaustivos controles y mirar un poquito más allá. Hay que darle a la ciudadanía un espacio más amplio, hay que interesarle a la ciudadanía en participar. Hay mucha gente muy capaz, muy inteligente, con muchas capacidades que podría estar en los cargos públicos, pero no se interesa porque se le ha marcado a la política como que fuera una forma fea. Hay que interesarle a la juventud, hay que interesar a las organizaciones, hay que ampliar ese marco para que las organizaciones sociales se interesen en integrar estos poderes. Y sobre todo hay que incluir nuevas organizaciones con fomento a la educación, con fomento a la formación política de esas organizaciones, de los jóvenes principalmente, y no solamente de organizaciones sociales tradicionales. Hay que incluir a las organizaciones culturales, a los teatreros, a los escritores, a los cineastas. Es decir, hay que llevar a la cultura al país para que ese país informado, para que ese país inteligente y que tenga necesidad de participar en la política, se integre a los procesos políticos, se integre los espacios políticos. Y asimismo esa sociedad, ese amplio consejo consultivo que voy a formar en el consejo, tiene que estar listo para revisar, para denunciar y para ayudarnos y juntos todos hacer una guerra a la corrupción. Pero la promoción a estos diferentes grupos que usted señala es necesaria y muy interesante. Pero ¿qué ocurre cuando los reglamentos para hacer los nombramientos crean las marginaciones? Por ejemplo, son reglamentos sesgados en cuanto a la experiencia que se tiene burocráticamente. Se le da más importancia, más puntos a ese tipo de experiencia que la experiencia que se tiene privadamente. Por ejemplo, usted acredita experiencia en una ONG, en un organismo privado, pero si usted interviene en uno de esos concursos seguramente no va a ganar, porque en esos concursos le dan puntos y más puntos solamente a quienes tienen experiencia en el sector público, y esa fue una manera de captar, digamos, el poder ciudadano por parte del Ejecutivo. Eso es lo que hay que cambiar y hay que mejorar, pero no lo vamos a mejorar desde nosotros. Esto tiene que salir de un amplio consenso, ese consenso tiene que ser dicho por las propias organizaciones, y esas organizaciones tienen que crear los nuevos marcos de inclusión para nuevas personas. Hay que dar oportunidad, hay que democratizar, y solo el fundamento de la democracia es la participación de la gente. Así que la idea es justamente establecer un gran vínculo social, estar con la gente, y eso es lo que quiero garantizar yo. En el año 2002 recuerdo que una compañera en la frontera norte, en General Farfán, Sucumbíos, me decía: a veces no confiamos mucho porque la gente llega y se va. Yo le dije: yo no me voy a ir, me voy a quedar. Y ese es mi compromiso también con el Ecuador, no irme, quedarme y apostar a eso, a la
al fortalecimiento de las organizaciones sociales, al fortalecimiento de la ciudadanía, de los jóvenes, y para que la cultura entre desde el Consejo de Participación Ciudadana a cada rincón, y que la cultura nos vuelva mejores seres humanos, con mejores valores, interesados en la política, pero en una política sana, en una política consciente, en una política que quiera rescatar al país y que quiera llevar la transparencia con el país, a un nuevo Ecuador. Ahora, lo que realmente le daría un poder propio a este quinto poder sería ejercer a plenitud su competencia de investigar denuncias de corrupción y perseguir judicialmente a los corruptos. Al respecto, ¿qué ofrece? Lo mismo, el gran consejo consultivo para el Consejo de Participación Ciudadana, que debe estar conformado por muchas organizaciones, por amplia capacidad de integración a ciudadanos, en cada provincia debe estar abierto y debe tener el canal y la suficiencia para receptar denuncias e impulsarlas, las denuncias, junto con el Consejo de Participación Ciudadana. También debe estar preparado para hacer veedurías, y que esas mismas veedurías estén encargadas de impulsar todo lo que se refiere a la denuncia ciudadana. Hay que impulsar la denuncia ciudadana, y también hay que fortalecer estos espacios de participación para que sean estas mismas organizaciones las que nos ayuden a impulsar la lucha contra la corrupción mediante las denuncias. Y sobre todo también Mauricio Gallardo y su plan de trabajo como consejero nacional de Participación Ciudadana. Gracias por su participación en Contacto Directo. Le agradezco mucho. Buenas tardes. En las noticias les contamos que Lenín Moreno modifica una de sus propuestas de campaña. El presidente, que había ofrecido construir 325.000 viviendas en 4 años como parte del programa Casa para Todos, habló de 220.000 casas. El presidente estuvo en Manabí, donde hizo una modificación de su programa de gobierno. 20 meses después de asumir el poder, Lenín Moreno admitió en Manabí que su gobierno no podrá cumplir con una de sus ofertas de campaña. 325.000 casas fueron las prometidas dentro del plan Casa para Todos. Este lunes afirmó que no se va a poder y dijo también las razones. Es muy triste no poder cumplirles, pero cuando hicimos ese ofrecimiento desconocíamos la real situación económica del país. Nos dejaron un país quebrado, completamente quebrado y endeudado, a pesar de que hubo recursos como nunca antes en la historia nacional. Moreno llegó a Jaramijó para entregar 386 viviendas, pero en la provincia de Manabí se adjudicaron 5 urbanizaciones con 678 casas que beneficiarán a 4.000 personas. Una vez determinado que no podrá cumplir con el ofrecimiento inicial, contó el presidente cómo se reconfigura el programa habitacional del régimen. Invertiremos $1.700 millones en 220.000 viviendas. Durante el 2019 y el 20 vamos a entregar 80.000 viviendas. 80.000 viviendas cada año, y en el 2021 serán 40.000 viviendas más. El presidente especificó que de ese monto 475 millones serán para viviendas que no tendrán ningún costo, se las entregará gratuitamente, y destacó que estas sí son viviendas dignas y seguras que permitirán el desarrollo de una vida tranquila a sus propietarios. Con eso concluimos esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.